Bueno, va a surgir ahora otro dólar, un nuevo dólar, el dólar góndola. Sí, en Venecia. Claro, El gondolieri. El gondolieri, el dólar gondolieri. Bueno, es una oferta que le hicieron a las empresas de alimentos para que congelen precios. La Secretaría de Comercio ofrece tipos de cambio diferenciales o flexibilidad para importar a las compañías que se sumen al congelamiento de precios. Realmente, si creen que van a parar la inflación así, es por lo menos, no sé si ingenuo o confuso, ¿no? Sí. Es raro. Sí, hay una microgestión de cada problema en lugar de mirar la macro El problema total, ¿no? general, Exacto. claro. A ver qué piensa Hernán Lacunza, que es el ministro de Economía. ¿Cómo andas, Hernán Lanata? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo ves? ¿Te subís al dólar góndola? No, me parece, bueno, como decía recién Cecilia, esta devaluación en cuotas transitoria, sectorial, bueno, me parece que es tratar de tomar medidas microeconómicas por sector para no reconocer un problema de atraso cambiario que el gobierno fue acumulando en estos 2 últimos años. Nunca, Jorge, el problema es el remedio. Un remedio puede tener efectos colaterales, como cuando tomamos un antifebril, pero en realidad el problema fue la inflamación que vos dejaste acumular 2 años. Entonces, cuando tuviste inflación 2 años que iba por los precios por el ascensor y el dólar por la escalera, bueno, el dólar se atrasa. Entonces, después reconocerlo siempre es traumático, porque tiene efectos sociales, económicos, productivos, políticos muy importantes. Entonces, bueno, está con esta logística así micro de ver cómo disimulamos el problema, y nadie lo toma en cuenta, ni siquiera el sector, porque nadie toma una decisión de inversión o de exportación o de búsqueda de mercados porque le pongas un dólar soja un mes o un dólar Coldplay o un dólar góndola, ¿no? Cecilia. Sí, Hernán, Cecilia Buffet te saluda. En ese esquema, de alguna manera, lo que ofrece el gobierno es que darle más pesos por las exportaciones a una empresa que exporta. ¿Puede tener algún atractivo ese modelo si se plantea por un año o una cosa por el estilo? Me parece que no, por lo que decía recién. Una empresa grande o chica, digamos, exportar no es una decisión que se toma el lunes y se concreta el martes. Hay que buscar mercado, conseguir clientes, mandar las muestras, hacer una exposición, generar credibilidad, confianza de proveedor a cliente, competir con el resto del mundo. Una medida así que no se sabe si va a durar un mes, 2, 3... Nadie va a ir a buscar, a expandir sus mercados externos por un dólar transitorio. No, me parece que no va a durar mucho. Me parece que se está perdiendo energía sin atacar la causa del problema, ¿no? Jessica. Sí, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Jessica Bossi soy. Hola. Estos parches con nuevos tipos de cambio, ¿pueden alcanzar para llegar, me refiero al gobierno, o en un momento esto va a ser un boomerang que va a terminar siendo realmente peor? No, Jessica, eso depende básicamente, porque todo esto de que se va incubando y se va emparchando, como vos decís, críticamente depende de las reservas. O sea, cuando las reservas llegan a cero, es game over. Hace 2 meses estaban en 500 millones de dólares. Entonces hicieron un dólar soja que... Y mira, ahora tienen 3 meses, y hace 2 meses tenían 3 días, y ahora tienen para 3 meses. Y vos decís, bueno, 3 meses, un país no se define en 3 meses, pero es bastante más que 3 días. Ahora, faltan 15, que es tu pregunta, o 14 sí, para el fin del mandato. Mira, más allá de que lleguen o no, que es llegar con la lengua afuera y con parches, le hace mal a la Argentina, porque eso no es una herencia que queda eventualmente para el próximo gobierno, queda para los argentinos. Después, si el gobierno es Juntos por el Cambio o peronista, bueno, la gente elegirá, pero después sacar el parche o correr el velo y ver que estamos desnudos arriba del escenario, lo sufren los argentinos, no el próximo gobierno. Así que me parece por lo menos una irresponsabilidad, ¿no? Sí, eso está claro desde la especulación política, esto es así. Ahora, la pregunta es, quizás llegan con este esquema de generar
un dólar góndola, un dólar soja, un dólar lo que sea. Mi pregunta es si se llega o explota antes, pues estamos en la Argentina como todo el tiempo viviendo esto va a explotar. Y después termina que no pasa finalmente y hay que desarmarlo esto, que probablemente le toque desarmarlo al próximo gobierno, sea quien sea, todo indica que sería la oposición, al menos con la foto de hoy. Entonces es complicado eso, digo, más allá de la responsabilidad política de por qué se toma esta decisión de estos parches. Jessica, la inflación es 100% anual o más, 100 y pico. La brecha cambiaria es 100%, la pobreza es 37, está subiendo a 40. Esto ya explotó, ¿viste? O está explotando por lo menos. Lo que pasa es que acá llamamos explosión al 89 o 2001, pero en el mundo, yo te pongo tres variables en el mundo, te digo, mira, tienen brecha de 100, inflación de 100 y pobreza cerca de 40, y esa economía explotó. Así que en realidad no es que va a pasar, está pasando con parche, con represión, con cepos, con respiradores artificiales, pero la verdad que estamos viviendo cada vez peor. Respecto a, bueno, aún con los parches, que es tu pregunta, pues mira, depende de lo que hagan. Yo creo que el gobierno, esta coalición medio inestable que tiene la virtud, entre comillas, la virtud de volantear ante el precipicio, lo hizo varias veces, cuando se estaba cayendo en junio y julio, bueno, démosle el joystick a alguien que haga un poco de orden, pero después apenas se aleja 2 metros del precipicio, yo digo que tienen vértigo a la estabilidad, no al abismo, ¿no? Porque les agarra, bueno, ahora ya está, ya pasó, entonces volvamos a gastar, a emitir y dentro de 2 meses va a empezar la campaña electoral. No sé, digo, el ADN oficialista para hacer campaña no se aleja mucho de los planes platita. Entonces, y con 100% de inflación y 100% de brecha de punto de partida, un plan platita es muy peligroso. Entonces, depende de lo que hagan, cuánto vértigo tengan a esa pseudoestabilidad, que nos contentamos con que la inflación sea 100% en lugar de 200, esa es la virtud de este momento. Y hay varios desafíos objetivos por delante, la cosecha que hay sequía, el verano entre estos parches que duran 3 meses y después hay que aguantar la cosecha gruesa, cuánto va a liquidar el campo el año que viene, porque si especula con un cambio de gobierno, con otro tipo de esquema, y la decisión se toma con conjeturas, o sea, analíticamente te digo, mira, tienen un 1% las reservas son un 1% del PBI, o sea, administrando escasez, ahí es bastante sensible a lo que hagas. Claro que las medidas que se están tomando, que son más cepo importador, tienen daño colateral, porque menos empleo, menos producción. Estos dólares sectoriales, bueno, tiene un montón para comprar esos dólares más caros vos tenés que emitir pesos, entonces otra vez le estás poniendo combustible a la inflación. Bueno, nada de eso es gratis y la dosis importa, ¿no? Hernán, cuando nosotros hablamos con los economistas que están afuera del gobierno, con los economistas independientes o de la oposición, todos dicen la corrección que hay que hacer acá es la devaluación. Lo dicen de manera más sofisticada o más directa, pero todos dicen lo mismo. Vos de alguna manera estás diciendo eso también. Ahora, me imagino que el gobierno no es, o el equipo económico no es completamente irracional cuando quiere evitar eso. ¿Qué pasa en el corto plazo con una devaluación? Irracional no es nadie, lo que pasa es que hay decisiones que son más altruistas o más egoístas, o sea, o más especulativas. Entonces, pensando en los argentinos del próximo mes, el próximo año y los próximos 5 años, la verdad que eso debería conducir las decisiones. Ahora, la devaluación sola, a ver, el dólar hace por las malas todo lo que no hace la política económica por las buenas. Entonces, bueno, hagamos política económica por las buenas. Entonces no puedes tener gastar todo el tiempo más de lo que ingresa y financiarlo con emisiones. Así que bueno, pero ¿cómo es el corto plazo después de una devaluación? ¿A dónde te imaginas que va la inflación? ¿A dónde te imaginas que va la pobreza? Digamos, ¿cómo te imaginas las variables macro inmediatamente después de una devaluación? Bueno, la inflación aumenta y la pobreza también, y más si haces una devaluación sola, ¿sí? Pero otra vez, el problema no es el medicamento que tiene esos daños colaterales.
¿sí? El problema es la inflamación que te está produciendo, la infección que te produjo la inflamación y que vos mirate para el costado. Y vos ya tenés esa inflación reprimida y esa pobreza reprimida. Ya la tenés. Porque justamente vos atrasás, el gobierno atrasó el tipo de cambio, pisó el tipo de cambio para ponerle un ancla a los transables, o sea, a los que se comercian, para disimular un poco de inflación. Entonces que la inflación, en lugar de ser 130, sea 100. Eso es todo el mérito de atrasar el tipo de cambio. Ahora, está bien, podés disimularlo un tiempo. Ahora, cuando lo atrasás, después las importaciones vuelan y las exportaciones se caen, porque somos racionales. Entonces, si las importaciones son 30% más baratas que hace un año, la gente importa. ¿Sí? Y las exportaciones son 30% más caras y los empresarios no buscan mercados externos porque no pueden competir. ¿Y cuánto es hoy el atraso? Mira, el tipo de cambio de equilibrio no lo sabe nadie en ningún lugar del mundo, pero te voy a dar una pista para no eludir tu pregunta. Sí, uno puede saber concretamente que de enero de 2021 a hoy el tipo de cambio se atrasó 30%. ¿Sí? Y eso es un dato objetivo. O sea, mirás precios locales versus precio del dólar, inflación versus dólar, se atrasó un 30%. Si estaba adelantado, entonces no, bueno, pero estaba adelantado, estaba atrasado, bueno, ahí ya cada uno hace su conjetura. Pero en los últimos 20 meses, 30% de atraso cambiario. Decís $1 de 200 pesos. Bueno, que aparte es lo que están, primero no sé, sí. Es lo que están, sí, esto más 30 te da más o menos 200, pero el oficial más 30, pero es lo que están y también el gobierno con estas evaluaciones sectoriales parciales y transitorias, porque el dólar soja dura un mes y ahora esto no sé cuánto, y están como ya una buena parte de la economía está operando con $1 a 200. Buena parte de las importaciones y la fijación de los precios locales está ocurriendo con $1 a 200, porque hay empresas que están importando una parte al oficial y otra parte al paralelo, al contado con liqui que le llaman, que pagan afuera con una transferencia vía mercado de bonos y le mandan la mercadería. Bueno, ese dólar ya no es más el 150 y pico oficial, ¿no? Y una parte de la economía está operando así, cada vez más importante. Hernán, hay una intención política del gobierno de tratar de bajar la inflación. No están haciendo nada para que esto suceda, pero bueno, es lo que quieren. Y obviamente esa intención tiene que ver con la cercanía de las elecciones. Sin un plan de estabilización, que evidentemente no lo van a hacer, ¿hasta dónde puede bajar la inflación de acá a los próximos meses? No soy muy optimista, Jorge, porque la inflación que la queremos bajar todo. La fiebre es mala, pero después tiene que ver cuál es la inflación que te la provoca. Y el gobierno dice, los días pares dice que quiere hacer austeridad y los impares tira la casa por la ventana, o da bono, aumenta el gasto. Así que no tiene claro, me parece, diagnóstico ni las causas de la inflación, porque después otra vez sacan precios cuidados, que ahora se llaman precios justos. ¿Cuántas veces hiciste esta pregunta en los últimos 3 años? De los precios cuidados, le van cambiando la segunda palabra, precios cuidados justos. Bueno, nunca funcionó, no va a funcionar. Entonces, si otra vez vamos a ir con los precios justos, eso es liturgia, es para decir, mira, hagamos de cuenta que estamos haciendo algo. No va a tener ningún efecto. Y por el contrario, Jorge, todos los parches que hablábamos antes con las chicas. Mira, tengo que comprar dólar soja a 200 y después lo vendo a 150, como pasó el mes pasado. Eso es un subsidio, ¿no?, a los importadores. Pero bueno, esos 50 pesos de diferencia, ¿quién los pone? El Banco Central. ¿El Banco Central quién es? Pese, no, somos todos los que tenemos pesos, eso somos el Banco Central. Bueno, emitieron 1,5 puntos del producto para comprar dólar soja, sobre una inflación que viene al 100. La emisión no te da inflación al mes siguiente, te la da como a los 3 o 4 meses. Con lo cual, la inflación del verano, si no hace una cosa distinta, compraron dólares a 200, bueno, vamos probablemente suba otro escalón. Entonces, la inflación la queremos bajar todos. Ahora, cuando vos vas al médico y te dice, che, tenés que bajar la presión, no comas sal. Bueno, tenés que ir a tu casa y no comer sal. Ahora, si vas a tu casa y emitís 1,5 puntos del producto,
querés bajar la inflación. Está claro. Gonzalo. Hola Hernán, Gonzalo Sánchez te saluda. Escuchaba atentamente y creo que también esta pregunta, como las notas que hacemos siempre, se reitera. Yo ayer lo veía, lo escuchaba a Macri en el programa de Seidman, muy vehemente, como prometiendo ser, más allá de que sea Macri o no quien gobierne, no importa eso, pero como diciendo, hay que ser todo lo drástico que no fuimos, que no supimos ser en el momento en que nos tocó. Y decía, por ejemplo, Aerolíneas, basta de subsidios, desde el primer día que se sostenga con los pasajes que vende. Digo, ¿cuál sería entonces, si hipotéticamente cambia el gobierno el año que viene, que todo lo indica, porque a la foto de hoy, como decía Jessica, ¿qué hay que hacer sí o sí, contundente? Nos tienen que meter en un escenario de shock a los argentinos y bancárnosla, pero concreto, porque no se ve realmente cuál es la receta. Ya, a veces las palabras, Gonzalo, tienen una connotación que exceden al sentido de la respuesta, pero esto de shock o gradualismo, probablemente la herencia va a ser delicada otra vez, pero lo que no podemos hacer, más allá de que sea Mauricio Macri o el presidente o Cambiemos, tratemos de trascender un poco la coyuntura. Hace 40 años que venimos haciendo, hace 40 años tenemos inflación en estos niveles. La inflación promedio de la democracia, que nos revolvió todas las libertades civiles, pero no el bienestar económico, es 75%, sin la hiper, 75%, si no es un problema de este gobierno, del anterior. Entonces, más de lo mismo, estamos seguros que no podemos hacer. Entonces me preguntás, concretamente, Aerolíneas, que es un punto. Aerolíneas, el año pasado gastó $700 millones más de los que generó. 700 millones de dólares. Que lo pagan, que salen del presupuesto, que lo pagan fundamentalmente los pobres, pues se paga con emisión, la emisión genera inflación y la inflación la sufren más los pobres que los ricos. No viajan los pobres en avión. Entonces, lo que no podemos hacer más, Gonzalo, es hagamos de cuenta que no existe el problema y siga, porque siga, la inflación 50% más por año. El año pasado fue 50, este año va a ser 100 y el año que viene, si no hacemos nada, va a ser 150. Entonces, el próximo gobierno, todos estos problemas que incubamos durante 40 años, y no hay, porque el primer gobierno de Cristina se gastó la plata de las AFJP. El segundo de Cristina, las reservas. Cambiemos, usó el crédito externo y este gobierno está usando el crédito interno, o sea, la emisión. No hay más. Entonces, hay que hacer una cosa distinta. Y lo que no podemos hacer es gastar todo el tiempo 4 puntos más del producto de lo que recaudamos. O sea, Hernán, podemos tener el nivel de Estado que quieran. Ahora, lo que no se puede es gastar 40 y recaudar 30, porque eso pagan los pobres. Hernán, ahora, todos en la oposición hablan de bajar impuestos y bajar el gasto público. ¿No es un poco mentirosa esa idea o esa promesa? Porque o no es peligrosa esa promesa. Lo pienso también en función de algo que dijo esta semana Pablo Gerchunov, que rompió o habló un poquito afuera de la agenda diciendo bajar el gasto público no debería ser la promesa del próximo gobierno como primera medida. Si hay que bajar el gasto, bajar los impuestos es algo que no va a ocurrir, ¿o no? Lo que no se puede bajar nada más que los impuestos sin bajar el gasto. Entonces, todo lo que se logre bajar el gasto se va a poder bajar los impuestos. No el que prometa bajar impuestos sin bajar el gasto, y no le creería yo mucho, porque no lo va a poder financiar, va a tener un agujero que pues lo va a tener que financiar con emisión, y entonces el dólar va a ser un barrilete. Así que mala política. Ahora, el gasto, ayer también escuché al presidente Macri hablar y había una pregunta de Tierra del Fuego. Bueno, ¿sabe cómo se construye el gasto? Millón por millón, ¿no? Entonces recién hablaban de Aerolíneas, Tierra del Fuego. Y bueno, no sé, se gastan más o menos 1.500 millones de dólares por año en subsidio ahí. Ahora, ese es un régimen de hace 50 años. Vi que los que lo defendían decían, no, hace 50 años que está. Eso es un pasivo del régimen, no un activo. Porque si en 50 años no generó capacidades dinámicas en el sector privado para generar empleo, bueno, preguntémonos cómo está funcionando el régimen. Ahora, vos podés decir, bueno, lo levanto hoy y tiro a los fueguinos al canal de Beagle. No podés, ¿no? Ahora, pregunta B.
los fueguinos valen más que los catamarqueños en el presupuesto porque le estamos dando un subsidio y país federal, me parece que no, salvo que haya un objetivo estratégico. Bueno, lo que no podemos es hacer de cuenta que no existe, ¿sí? Entonces, ese presupuesto, ese gasto, todo gasto, si lo miramos al lado de gasto, decimos que barbaridad, del otro lado tiene un beneficiario, que puede ser un plan social, puede ser un subsidio de tasa, puede ser un régimen de tierra de fuego, puede ser una aerolínea, una empresa pública. Si vamos a reaccionar corporativamente, cada uno, los fueguinos dicen, no, a mí no me tocan el régimen, los de aerolíneas dicen, a mí no me tocan la empresa, los de los beneficiarios de los planes, a mí no, bueno, no way, ahí no vamos a poder bajar los impuestos. ¿Por qué sería distinto si siempre fue así? Vos estuviste sentado en esa silla y sabés que después cuando querés implementar las cosas, la política termina teniendo más fuerza que el planteo profesional que hace el ministro de Economía. Mira, yo no divido tanto entre la política y el planteo profesional porque esa es una abstracción que lo hacemos para entender la realidad, que es muy compleja, pero en realidad se determina mutuamente. Bueno, decís, no, la política está la economía está subordinada a la política, sí, hasta que se acaba el dinero, ahí no está más subordinado. Entonces, todo el tiempo se retroalimentan. ¿Y por qué sería distinto? Porque si no, no vamos a cambiar, ¿sí? Y porque ya no, digo, muchos países de América Latina tienen el mismo problema que nosotros hace 30 años. De distinto color político, distintos gobiernos. Bolivia tiene inflación 1,8 anual, y Chile con Piñera tenía 3, y con Boric un poco más por la guerra, y Perú, que tiene 5 expresidentes presos, tiene 3, ¿sí? Entonces, no es una cuestión ideológica, sino que trasciende la ideología del gobierno en turno. Así que sí, se sale de ahí. Se sale, y un país que tiene 75% de inflación promedio en 40 años, bueno, hagamos un contrato social que digamos, bueno, mirá, así no podemos seguir. Entonces, por eso soy optimista en que, bueno, que se acabó el chamullo, y el mismo votante, que a su vez es vecino, contribuyente, beneficiario del gasto público, se dé cuenta que si hay una demanda de populismo, bueno, va a ser muy difícil, porque la política se termina adecuando a esa demanda. Ahora está en nuestra tarea también, de todos los dirigentes, no solo políticos, sino privados también, de elevar el nivel del debate y poner las cosas blanco sobre negro. Mira, Tierra del Fuego, queremos, cuesta esto. Los fueguinos, ¿cuánto tiempo? ¿Con qué plan? ¿A 10 años? ¿A 8? ¿Qué van a hacer dentro de 5 años? ¿Van a seguir haciendo televisores o conviene que hagan servicios a la Antártida o que atiendan a los cruceros de turismo o que hagan pesca? Bueno, así se sale, me parece, como salieron otros países de la región. Rolo. ¿Qué tal, Hernán? Rolando Barbano te saluda. Vos le decías recién a Gonzalo que venimos acumulando una inflación que va creciendo, que el año que viene, si todo sigue así, puede llegar al 150%. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué medidas tendría que tomar totalmente antipáticas un eventual gobierno de Juntos por el Cambio para frenar lo que parece ser una pendiente hacia una hiperinflación? Porque hablas de un contrato social que obviamente sería la base política, el caso de Tierra del Fuego, pero ¿qué medidas urgentes debería tomar un nuevo gobierno el 10 de diciembre del año que viene para frenar esta pendiente? Primero, no dije la inflación, digo, no sé si va a ser 150, digo que es difícil que baje, y no creo que estemos camino a una hiperinflación. Digo, premisas de la pregunta que están bien, pero que quiero aclarar. Medidas no antipáticas. El 150 salió de vos, Hernán, que lo tomé, que dijiste 100 y el año Genial. que viene, si sigue así, vamos para 150, por eso te preguntaba. Sí, hiciste bien, por eso aclaro mi enunciado anterior si fui impreciso. El programa económico eventual de un próximo gobierno va a tener una necesidad de conseguir un equilibrio fiscal más o menos rápido para poder tener estabilidad más o menos rápido también, porque con la neblina que provoca la inflación, además de generar pobreza, y los pobres no se pueden defender de la inflación, genera distorsión de los precios y estas brechas cambiarias y estos dólares paralelos.
ahí se paraliza la inversión, no hay generación de empleo, entonces no hay capacidades dinámicas. Entonces, me parece que lo primero es una estabilización, bajar la inflación más o menos rápido, que no ocurre en un día, en un mes ni en 3, pero sí una tendencia descendente y sostenida. Sostenida quiere decir, mira, ¿no?, que baje de 100 a 80, después a 50, pero después vuelva a subir a 70, porque eso es letal, ¿sí?, sino consistentemente descendente. Y para eso, Rolando, no se puede gastar más de lo que ingresa. Y bueno, démonos, hay que dar ese debate primero, porque hay que persuadir al votante de esa necesidad, para no darle más a la maquinita, porque si no, vamos a estar en la misma. Pero al votante entonces le tenés que decir que vas a sacar empresas públicas, que va a haber no dije eso, menos empleados. No dije eso. Ahora, hay un programa también complementario al de estabilización, que es el de productividad, que es, bueno, qué reglas queremos para el sector energético, qué reglas queremos para el sector minero, por ejemplo, que va a generar, entiendo, divisas más o menos rápidas, qué reglas para el empleo. Con este empleo, cuando decimos, bueno, no, tenemos alergia a hablar de las regulaciones de empleo. Mirá, Rolando, solamente el 28% de los trabajadores privados trabajan bajo ley de contrato de trabajo. Quiere decir, la gente que cruzamos por la calle, 72 de cada 100 o 7 de cada 10, no saben de qué le hablamos cuando le hablamos de ley de contrato de trabajo, ¿sí? Entonces estamos hablando de derechos casi abstractos. Entonces, así no vamos a generar empleo. Y si no generamos empleo, no va a tener cohesión, esa cohesión social, ese programa. Entonces, sectores generadores de empleo y conocimiento, construcción, turismo, sectores generadores de divisas, minería, agro, energía. Bueno, me parece que esas van a ser las prioridades, ¿no? Jessica. Sí, ¿por qué, Hernán, no plantean claramente un programa económico concreto? Y te pregunto por lo siguiente. Uno, lo que ve es que, me refiero a Juntos por el Cambio, hay mucho eslogan, ¿no? Se puede escuchar a Macri, a Patricia Bullrich, a Larreta, y aún en esos eslogans hay diferencias. Hasta del timing, por ejemplo, Larreta diciendo, bueno, para llevar adelante cambios hay que acordar con el 70% del sistema político, y Macri diciendo, llegamos y no hay tiempo, el día 1 hay que hacer las reformas estructurales ahí mismo. O sea, uno ve diferencias. Entonces, yo entiendo que decir alguna medida que sea antipática puede ser piantavotos, pero lo que da la sensación es que no se dice demasiado más allá del cambio, el fin del populismo, y que después gobernar es otra cosa, y que lo que uno ve son diferencias. Entonces, a una costa de perder votos o de no ser tan marketinero en lo que se dice y quizás no captar tanto la atención de la gente que está mirando o escuchando, ¿no sería más responsable ya ir sobre medidas concretas, aunque falte mucho para la elección? Bueno, no sabemos cuánto va a faltar porque hay mucha especulación sobre cuándo se van a hacer, si se van a hacer primarias o no, pero ¿no sería responsable que se pongan de acuerdo en un plan económico y lo empiecen a contar muy claramente? Mira, primero, las diferencias que señalás entre Mauricio, Horacio, María Eugenia, Patricia, yo hablo con todos ellos, no son tales, o por lo menos no son tan importantes. Te diría que el 90% de un programa económico están de acuerdo. Después tienen matices, por supuesto que en el debate público, incluso en el que ellos mismos impulsan, porque van a competir, entonces quieren destacar sus diferencias, pero después en el debate público es más atractivo hablar de las diferencias que de las similitudes. Así que lo primero que diría no son tales. Segundo, que falta 14 meses para un cambio de mando, un año para las elecciones, espero que falte un año, y un poco menos para las primarias, y para tener presidio, lamento si esto que yo contesté parecieron eslóganes, pero traté de ser lo más concreto que se me ocurrió, pero digo, el punto de partida es muy importante. O sea, yo no sé si va a haber una inflación de 100, de 150 u otra, y no sé si va a haber 15 tipos de cambio, cuánta deuda que vence el primer año. Bueno, hay un montón de cosas que no sabemos
de cómo termina este gobierno, porque está bastante indefinido y los días pares parecen ir para el Polo Norte y los días impares para el Polo Sur. Y bueno, Sí. así que hay muchas cosas que no se pueden definir un año antes. No, pero hay algunas propuestas que se dicen como títulos que, a no ser que haga una elección del 60% o no sé qué número, no van a poder avanzar sin acuerdo de lo que sería hoy el kirchnerismo o en su momento va a ser la oposición en el Congreso. Por eso te digo también. Mira, creo que la aritmética, que no es... La aritmética parlamentaria no necesariamente es la política, pero es importante, el músculo. Si Juntos por el Cambio tiene en primera vuelta una elección del 41%, que fue lo mismo que sacó en las últimas 3 elecciones, o sea, es un supuesto bastante consistente, 2017, 19 y 21. Si saca el 41%, va a tener, como la mitad del Congreso ya se eligió el año pasado, diputados y 2/3 del Senado, no va a cambiar, va a tener algo parecido a 123 diputados y 35 senadores. Esto es primera minoría en ambas cámaras, algo que no ocurrió nunca con un gobierno no peronista en democracia, por lo menos en la democracia moderna. Y eso es bastante más músculo político. Para dar una referencia, creo que el presidente Macri empezó gobernando con algo parecido a 85 diputados versus 123 que te estoy diciendo, y 15 senadores versus 35. Esa es otra composición legislativa, que por supuesto que no es todo, pero sumado a una voluntad popular que sea una demanda de cambio más consistente, porque digo, también este gobierno pasó o va a pasar sin dar ningún resultado, y todas las promesas vacuas que hizo en la campaña pasada se van a recordar, cuando dijo voy a eliminar la LELIC y con eso voy a dar aumento a los jubilados. No pasó ni va a pasar porque sería una irresponsabilidad. Entonces me parece también que el público toma nota de esas promesas vacías. Hernán, vos decís que no sabés cuál va a ser el escenario económico a final del año que viene. Ahora, como economista tendrás proyecciones. ¿Cuáles son las proyecciones de tu consultora hoy de inflación y dólar para finales del año que viene? Me parece que el año que viene lo mejor que podemos esperar es que sea parecido a este, en términos de que esté así como está este, nublado y con neblina, o sea, con un estancamiento económico. Ya me parece que se está viendo una caída en la actividad ya en este trimestre, que no es un desplome, pero es un parate, bueno, porque por ejemplo faltan insumos, con neblina densa y la inflación 100, ¿sí? Por lo que hablábamos antes con Jorge, con alguna, bueno, depende de lo que hagan, que fue la pregunta de Cecilia hace un ratito, depende de lo que hagan, va a ser por las malas todo lo que no hagan por las buenas. Bueno, pero cuando te consulta una empresa, ¿qué número le das? ¿O qué referencia? La brecha no veo por qué bajaría la brecha de estos niveles, ¿no? Y el dólar siguiendo la inflación, me parece, ese sería un escenario base, digamos, ¿eh? Porque no puede haber más atraso, y van a seguir con estos parches, me parece, de su ADN, de simular el problema con dólares sectoriales, devaluaciones parciales, algo de aceleración para que no pierda contra la inflación, como está pasando hoy día, que todo corre entre 6 y 7%, hablo de los precios, el dólar y la tasa de interés, pero no creo que haya un tsunami. ¿A qué llamamos tsunami? A una hiperinflación, a un problema con los depósitos o a un problema con la deuda. Te tuvimos un rato hablando, arriba de la góndola. Gracias por la comunicación, viejo. Hernán Lacunza, quien hablaba, ex ministro